Señor Jesús, una vez más te damos las gracias, Señor, por permitirnos, Padre amado, estar aquí una vez más en tu presencia, en tu casa, en tu templo. Te damos gracias, mi Dios, por poder compartir este mensaje con esta congregación, con esta congregación especial que tú has puesto aquí en esta iglesia, en esta ciudad de Layton. Te damos las gracias por el privilegio que nos das de ser tus hijos y de poder ser parte, Señor, del cuerpo de Cristo. Te pedimos que prepares nuestras vidas y nuestros corazones ahora que nos disponemos a entrar en el mensaje de hoy, que podamos ser edificados y poder ser bendecidos, transformados por el poder de tu palabra. Te pedimos perdón, Señor, si en algo te ofendemos. Sabemos que lo hacemos cada día, Señor, y queremos venir delante de ti con humildad y con transparencia, Señor, pidiéndote que nos permitas ser vasos, instrumentos que tú uses, mi Dios, y que podamos a través de tu palabra llegar a las vidas, a las mentes, a los corazones de mis hermanos, de mis hermanas. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy está ahí en la pantalla, es un tema que se titula ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos saben su nombre? ¿Cuántos saben cómo se llaman? Amén. Creo que no muchos saben cómo se llaman. A ver, diga amén. Si usted sabe cómo se llama, diga amén. Amén, gloria a Dios. Están un poquito desanimados, yo necesito que me motiven, que me animen y que yo pueda sentir que estoy hablando a la gente y que estamos listos para recibir el mensaje de hoy. El tema es, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos saben que muchas veces cuando estamos pasando por crisis, por situaciones difíciles, nuestro nombre, lo que somos en Cristo Jesús, se nos olvida? Debido a la presión, a la lucha, a la situación que estamos atravesando, decimos, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Cuáles son las promesas de Dios que Él tiene para mí? ¿Qué soy en Cristo? ¿Quién soy realmente como creyente, como hijo de Dios? ¿Qué es lo que Dios me ha dicho que va a ser o que yo soy en Él? Hace un mes exactamente en la reunión de damas, yo miraba a mi esposa cómo ella se preparaba para organizar ese evento que fue allí en la casa y miraba que estaba haciendo una lista de nombres de las hermanas que iban a asistir a esta reunión. Y miraba que ella buscaba los significados bíblicos de cada una de ellas o de muchas hermanas. Y todos sabemos que en la palabra de Dios muchos personajes tienen su nombre, su significado. ¿Cuántos han leído que el significado de, por ejemplo, de Ana? Por cierto, en la congregación ya tenemos muchas Anas, ¿verdad que sí? Gloria a Dios por las Anas. 4 Anas, y pues es una bendición pues tener Anas y estamos orando para que el Señor cumpla su propósito que dice su palabra en sus vidas, porque van a ver el significado que es de lo que significa el nombre de Ana. Ana significa benéfica, compasiva, llena de gracia. Así de que sigamos orando para que Dios cumpla su propósito ahí en las hermanas Anas, porque es un nombre muy especial en ellas. Así de que hay otros nombres, por ejemplo César, tenemos aquí a César, dice que es quien es sacado por una cesárea o quien fue dado a luz por una cesárea. Y así va la lista. Elizabeth, tenemos 2 o 3 Elizabeths aquí, ¿no? Elizabeth. Ya sigue creciendo la congregación y pues ya Elizabeth, la esposa de César, está ahí con nosotros, y Eli, que su nombre es Elizabeth y quiere decir Dios es mi plenitud. Buena. O sea, de que son nombres que son pues bendecidos y nos motivan, ¿no? Motivan a las personas. Eliud pues tiene Héctor y Eli pues a su niño que es Eliud, que quiere decir Dios es mi alabanza. Félix, como su nombre casi lo dice, es feliz. Félix, feliz.
Isaac, tenemos a Isaac, el hijo de Diana y Pedro, pues es Risa. Marta es mujer amada, ama de casa. Hasta Lisbeth está aquí en la lista. Lisbeth dice que es la que ama a Dios. Ajá. Y el hermano Miguel, pues ya se fue a dar la clase a los jóvenes, pero dice que es ¿quién como Dios? Sonia, la hermana Sonia, dice que es la que tiene sabiduría. El significado de Sonia. Erika, ¿cuántas Ericas tenemos aquí? Amén. Una, hay que invitar más Ericas, ¿verdad? Que crezcan. Mujer que siempre será princesa. Wow. También tenemos Evas. ¿Cuántas Evas? 2 Evas. Evas dice que es dadora de vida. Ahí empezó la creación. Empezaron dando vida. Y Ruth, 2 Ruth. Ruth dice que es la compañera fiel. Compañera fiel, ese es el significado. Y así sucesivamente no podríamos terminar de dar todas las explicaciones de lo que es cada uno de nuestros nombres. Mejor seguimos adelante, pero ¿cuántos sabemos que los nombres propios tienen un significado? En esta ocasión vimos nombres que son pues bendecidos, una bendición, son nombres bíblicos. A veces en ocasiones hay significados que no nos agradan mucho. No quise poner nombres ahí que son nombres que no son muy pues sanos o que significan algo que pues no le va a gustar al dueño de ese nombre. Pero ¿qué pasa cuando el significado pues no es así muy agradable? Pues nos sentimos tristes, decimos pues, ¿por qué no me cambié de nombre cuando me hice ciudadano? O cuando me casé, o no sé, de alguna manera pudiera haberme cambiado el nombre y pues es mejor dejarlo así. Pero hoy vamos a estar viendo el nombre de Jacob. ¿Cuántos saben la historia de Jacob? Amén. Muchos de nosotros hemos leído la historia y es una historia muy bonita. Yo le recomiendo que la lea completa cuando usted tenga tiempo en su casa. La historia de Jacob. Y sabemos que él fue un gran hombre, pero también él tuvo errores como cualquier ser humano, tuvo fallas. Estuvo luchando con la identidad de su nombre. El subtítulo del mensaje es ¿cuál es tu nombre? Y el mensaje es ¿cuál es tu nombre? Y el subtítulo crisis de identidad. Cuando estamos en una crisis, en un problema, pues perdemos la identidad y eso es peligroso, es un riesgo. La pregunta para ti es en este día, ¿cuál es tu nombre? ¿Sabes tú quién eres en Cristo Jesús? ¿O has perdido la identidad? ¿Se te ha olvidado quién eres? Así como hemos visto el significado de algunas personas, de algunos nombres, pues vemos el significado de Job. Muchos de ustedes pues ya saben qué es el significado de Job. ¿Cuántos de ustedes saben qué significa Jacob. Jacob, engañador. Entonces en este caso pues no es muy grato ese significado. Engañador o el hombre que engañó a su hermano. Y pues en ocasiones decimos pues yo prefiero mejor no tener un nombre bíblico porque a veces pues no es muy agradable. Pero ¿qué hace uno cuando pasa algo inesperado en nuestras vidas? Algún cambio que es trágico, alguna situación difícil, alguna pérdida en la familia, alguna pérdida en el trabajo o una enfermedad que puede uno quedar pues deshabilitado de por vida o sin poder trabajar, sin poderse mover. ¿Qué es lo que pasa cuando enfrentamos una situación así? Mantenemos la paz, mantenemos la calma y nos mantenemos firmes en lo que Dios nos ha dicho que somos en Él, lo que somos en Cristo, o nos paniqueamos y perdemos la identidad y se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Cómo actuamos en una situación así? En este mensaje vamos a aprender cómo encontrar nuestra identidad cuando estamos pasando por luchas y pruebas en esta tierra. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos sobrios y decir cuál es mi nombre
en Cristo Jesús? ¿Cuál es mi identidad? ¿Cómo me identifico? ¿Quién soy yo? ¿Quién me ha dicho Dios que soy yo en Él? El texto de hoy está en Jeremías capítulo 1. Si usted tiene su Biblia ahí a la mano, puede abrirla. En Jeremías capítulo 1 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Fíjate lo que dice al principio: antes que te formase en el vientre te conocí. Yo quiero decirte que Dios ya te conocía desde antes de que fueras tú formado en el vientre de tu madre. Desde antes que tú existieras, Él ya te conocía. Él ya sabía cuál iba a ser tu nombre, quién ibas a ser tú. Antes de que Él te formase, Él ya te conocía. Cuando pasamos por grandes cambios en la vida, tenemos problemas de identidad. ¿Cuántos me entienden? Amén. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida quién Cristo dice que nosotros somos, porque no es fácil pasar por una prueba. Aquellos que han pasado por luchas recientemente saben de lo que estoy hablando. Y en esas ocasiones se nos olvida que Dios está con nosotros, ¿sí o no? Por estar enfocados en el problema, en la situación, en la lucha que estamos pasando, se nos olvidan las promesas de Dios. Cuando estamos en esa situación, no sabemos quiénes somos, y eso es un peligro. ¿Cuántos saben que es un peligro estar en medio de una lucha, de una prueba, y olvidarse quiénes somos? ¿Cuántos lo saben? ¿Por qué? Cuando a ti se te olvidan las promesas de Dios, lo que Él ha prometido que tú eres en Cristo, y este resultado de este evento que pasa en tu vida, sea cualquier tipo, a una enfermedad, una pérdida, o el trabajo, o los hijos, si tú pierdes tu identidad en ese momento, el enemigo se aprovecha de ti. ¿Amén? ¿Cuántos me están siguiendo? Si me estás siguiendo, deme un amén. ¿Por qué? Porque cuando tú pierdes tu identidad, el enemigo aprovecha la situación para destruirte, para hacerte daño, para apartarte de Dios. Hay una serie en la televisión por allí que a veces la vemos por ahí con mi esposa, y está interesante, me llama la atención, porque es una muchacha joven que pierde su identidad. Y a veces viendo esas series de televisión uno se identifica, o uno está pensando en el mensaje y dice uno: ¿cómo relaciono esto? ¿O qué aprendo yo de esto? Porque no es ponerse a ver televisión y meterse en la televisión solamente en el problema que están pasando allí, sino en una ocasión dicen que una hermana en la iglesia pidió oración por una hermana que estaba sufriendo mucho en una de las novelas o en uno de los programas de la televisión. Pero hay algo bueno que a veces uno puede sacar, y en esta serie, esta es una muchacha que tenía un novio, su prometido, y ese prometido, para hacer la historia corta, pues era un asesino en serie. O sea, no en serie, pero tenía como mala actitud, como doble personalidad, y la muchacha no se daba cuenta. Entonces tuvo un accidente y ella perdió el conocimiento, y al recobrar el conocimiento se le olvidó quién era, se le olvidó su nombre. Y el prometido, que es pues el que era el hombre malo, pues se aprovecha de esa situación para manipularla. Le dice que estaban casados, que ya eran esposos, y le está haciendo creer que ya llevaban una vida normal, y era mentira. Él estaba tratando de manipularla por causa de la pérdida de la memoria. Eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros perdemos nuestra identidad. El enemigo se aprovecha de esa situación para destruirte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ver, en resumen, la vida de Jacob. ¿Cuántos han leído la historia de Jacob? Su historia empieza cuando él engaña a su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Cuando le compra la primogenitura por un plato de lentejas. De allí el nombre que se confirma que es engañador. ¿Por qué? Porque empieza como haciendo trampa ahí con su hermano, y le dice que todas sus bendiciones que han sido para él se las va a comprar con un plato de lentejas, y las bendiciones ya van a ser para él.
Después de que él hace esto, pues se va, y aún así con los errores que Jacob comete, Dios tiene planes y propósitos con él, y cuando Dios dice una cosa, Dios la cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y aún con esas fallas de Jacob, Dios siempre mantiene su promesa firme, y él se va de ahí. Para hacer la historia corta, son algunos capítulos de Génesis que usted puede leer, empezando como en el 25, más o menos por allí. Se va y busca una novia, una muchacha que le gusta. Y después, pues, el papá de la novia es tío de él, son en cierta manera familiares. Y el papá le dice, pues, que sí le da a la hija, pero que tiene que trabajar 7 años para él. Y pues cuando pasan los 7 años, él dice, está bien, trabajo los 7 años, pero quiero a la muchacha, a Raquel. Y cuando termina el tiempo de los 7 años, el papá le da a la otra muchacha, que es Lea, y no es Raquel, ya viene siendo Lea. Entonces, al que es engañador, dicen que siempre hay un, ¿cómo se dice? Hay un dicho que dice que siempre hay alguien que va a ser más vivo que tú, o si tú eres muy, muy bueno en una área, siempre va a haber alguien más que tú. Y el tío pues le dice, aquí está la hija que te prometí. Le dice, ¿qué pasó? Pero esa no es. Quedamos que era la otra. Y le dice, pues si quieres a la otra, pues tienes que trabajar otros 7 años. Y trabaja los 7 años, dice, pues a mí me gusta y yo la quiero. Y el que quiere algo, pues lucha y persevera, y él perseveró. Y tuvo a la muchacha que él quería después de los 14 años de trabajo. Ahora ya no tenía una, ya tenía 2. No tenía la primera al principio, pero después de los 14 años tenía 2. Y venía leyendo yo toda la historia en camino acá a la iglesia, y le decía a mi esposa, mira, después tuvo a la Raquel y tuvo a la Lea, y aparte tuvo a la sierva de Raquel y también a la sierva de Lea. Así de que al mismo tiempo ya eran 4 mujeres. Imagínense. Así de que pues él tuvo que pasar todos estos años para poder quedarse con la muchacha, la que él quería. Y pasa por todo este tiempo de trabajo y todo para poder tener a la mujer que él quería. Después de que él pasó por todo esta serie de errores y de luchas, de una lucha de identidad, que él no se identificaba quién era él, qué promesas Dios le había hecho a él. Al final de cuentas, pues él pasan los años y sigue con eso sobre sus hombros, con esa carga, esa culpabilidad. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación que hace años o meses cometieron un error y siguen con esa culpabilidad y no los deja seguir adelante, seguir creciendo espiritualmente? Y está ahí la culpabilidad, yo no puedo servir a Dios porque hice esto, o dije aquello, o ofendí al hermano, o ofendí a mi esposo, a mis hijos, y se siente uno como con una culpabilidad, ¿sí o no? Y eso le impide, lo limita a uno de servir, entregarse completamente a Dios. Hay una declaración que dice, ahí en sus notas está puesta, dice que somos producto de nuestro pasado, pero no tenemos que ser prisioneros de ese pasado. ¿Me entiende lo que significa esto? Todos podemos cometer errores, pero no tenemos que ser esclavos ni prisioneros de esos errores. No vivir con esa culpabilidad por toda la vida. Podemos ser libres porque Dios nos ha hecho libre. Dios conoce que muchas veces cometemos errores, pero Él quiere quitar esa culpabilidad de nosotros cuando venimos y lo confesamos a Él. Le decimos, Señor, sé que me equivoqué, perdóname, ayúdame, quiero seguir adelante. Y Dios es fiel para cumplir sus promesas. Él está ahí para ayudarnos. Pero cuando estamos en crisis, respondemos de diferentes maneras. Ahí en las notas usted puede ir contestando las preguntas. Cuando estamos pasando una crisis, una situación difícil, respondemos de muchas maneras. Número 1, primeramente, muchas veces negociamos.
queremos negociar con Dios para salir de esa situación. Y vamos a Génesis capítulo 32, donde está la historia de Jacob. Y en el verso 3 dice: y envió Jacob mensajeros. Mire, esta es la historia cuando él regresa de donde él estuvo en tierras extranjeras, regresa a querer hacer las paces con su hermano. Y regresa como muy, como decimos, con la cola entre las patas, ¿verdad? Como muy arrepentido y tratando de buscar la manera de cómo convencer y ganarse la confianza de su hermano otra vez, después que le robó o le compró su primogenitura. Él regresa y dice: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edén, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Ahora ya no le dice mi hermano Esaú, ahora ya es hasta mi señor Esaú. Ya le tiene como reverencia, como lo hace sentir como que le tiene respeto, como que lo quiere convencer. Y dice: así dice tu siervo Jacob. Ahora ya es su siervo. Antes no, antes eran hermanos, ahora ya se está ganando su confianza. Y le dice: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, esto es lo que regresaron los mensajeros diciéndole: pues ya le dimos el mensaje y sí nos escuchó, pero mira lo que él dice. Él viene en contra de ti. Él no está contento. Él está enojado, está molesto contigo por lo que le hiciste. Y dice: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte, pero no viene a recibirte con un abrazo, ni con un beso de hermanos, ni con un saludo o con una buena actitud. Dice: él viene a recibirte y 400 hombres con él. Y estos 400 hombres no eran para hacerle una fiesta, eran para matarlo. Y así es como le dan el mensaje a Jacob. En el verso 7 dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. O sea que él ya estaba haciendo planes para huir y tener planes para defenderse y salir con vida de ahí, porque sabía que su hermano estaba molestísimo, muy molesto. Cuando nosotros hemos estado en una situación que hemos dañado a alguien, le hemos hecho daño al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, y nosotros después reconocemos que hicimos mal, siempre tenemos una actitud como de humildad, ¿sí o no? Así es como vino Jacob delante de su hermano. Pero a veces el daño, como dicen a veces por ahí, yo puedo perdonar, pero no olvido. Mucha gente dice: pues yo ya perdoné, pero no olvido lo que me hizo. Y entre hermanos, entre familia, cuando a veces uno hiere o hace daño a un familiar, ¿cuántos de ustedes han tenido un pleito, una riña con un familiar cercano? Amén. Yo creo que todos nosotros, a veces no porque uno lo quiere, pero porque las cosas así se presentan. Y después a veces es más difícil hacer las paces entre familia que entre personas que no son familia, que son amigos o compañeros de trabajo. A veces quedan las rencillas, los rencores, las raíces de amargura por años con familias, hermanos que no se hablan. Eso pasa hasta en las mejores familias. ¿Cuántos se identifican? Amén. Todos sabemos lo que es eso, que es difícil, muy difícil reconciliarse entre familia. ¿Por qué? Porque sale el orgullo, sale el que pues yo no lo ofendí, y que si él quiere que hagamos las paces, que él venga a pedirme perdón. Y siempre nos ponemos en planes así. En familia es difícil. Mire lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 19. Dice así: el hermano ofendido es más impenetrable que una ciudad amurallada. Así de que piénselo 2 veces si usted quiere salir mal con su hermano, con su papá, con su sobrino. ¿Por qué? Porque es difícil volver a restaurar la amistad, la confianza que se tenía.
Dice que persisten más los pleitos entre hermanos que los cerrojos de una fortaleza. O sea que es algo serio el salir mal con la familia. Piénselo 2 veces si usted quiere entablar por allí pues yo voy a enfrentarlo y arreglar las cosas, y a veces sale uno peor. Mejor lleve las cosas en paz y deje que Dios haga lo demás. Amén. Porque es difícil. ¿Cuántos de ustedes han estado en una situación así? La primera reacción aquí que vemos en Jacob es que él negocia, él quiere negociar con su hermano. Él empieza a poner un plan, decir, ¿cómo lo convenzo? ¿Cómo me lo gano otra vez? ¿Cómo gano esa confianza que fue rota? Y él empieza a negociar. Esaú le responde el mensajero diciendo que le mandará 400 hombres para matarlo. Esa es la reacción de su hermano. Yo quiero que reconozcas algo bien importante aquí. El negociar muchas veces no nos ayuda, no nos pone en un lugar de hacer las paces, nos pone en desesperación porque estamos queriendo arreglar el problema en un punto desesperado. Estamos en una situación desesperante, decimos, ¿qué hago? ¿Qué hago para restablecer estos lazos de amistad o de familia que fueron rotos, que fueron dañados? Y lo hacemos en una forma desesperada. Entonces el negociar nos pone en un lugar de desesperación, y en la mayoría de los casos el negociar no nos lleva a una solución que pueda ser permanente. Puede ser que arregla la situación por un momento, pero el rencor y el coraje allí queda. Puede ser que solo dice, pues vamos a hacer las paces para no dar un mal ejemplo, para que los hijos o la familia vean que ya se restauró la comunicación, la amistad, la relación familiar, pero eso no es fácil de solucionar. Siempre los problemas familiares ahí van a quedar por algún tiempo. Otra cosa que pasa cuando estamos en crisis, respondemos orando a Dios, trayendo nuestras cargas, nuestras luchas delante de Dios, y le decimos, Señor, tú conoces lo que estoy pasando. Oramos a Dios porque Dios nos conoce, Dios sabe lo que estamos pasando. En Génesis 32, verso 9, dice, desde el 9 al 12 puede usted leer ahí cuando tenga tiempo, pero ahora vamos a leer solamente el verso 11. Y dice, si nos vamos hasta el verso 11, dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, al decir no venga a hacerle daño a la mamá y a los hijos, no lo tome como que le va a hacer daño a él, como decimos en México. A veces hasta se oye un poquito así como tosco el decir me va a venir a herir la madre y a los hijos, pero aquí se refiere a la familia, que ya no está pensando solamente en él, sino le va a dañar la descendencia. Y él se preocupa porque dice, si Dios me prometió que mi descendencia iba a ser bendita, que iba a ser multiplicada, que iba a ser prosperada, entonces al venir y dañar a mi familia, mi descendencia allí se va a terminar. Esa era su preocupación y le ora a Dios. Entonces cuando estamos en una crisis, tendemos a orar, a buscar de Dios, a ponerle nuestras luchas, nuestros problemas en las manos de Dios. Y el orar no es nada malo. Podemos venir y orar a Dios, porque la voluntad de Dios es que oremos en todo momento, ¿sí o no? La oración es buena, es lo que Dios nos recomienda en tiempos difíciles. Debemos de orar en todo tiempo. En Primera de Juan capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso es bueno la oración. Si tú estás en un problema, lo mejor que puedes hacer es venir en oración. Esa es la segunda cosa que nosotros hacemos cuando estamos en una crisis, en una lucha de identidad, que se nos quiere olvidar lo que nosotros somos en Cristo por causa del problema que estamos pasando. En la oración que Jacob hace aquí, él no está yendo a Dios con confianza ni con convicción. Él está yendo a Dios en desesperación, porque su vida está en peligro,
porque sabe que su hermano lo quiere matar. Muchas veces nosotros así venimos orando a Dios, pero más que venir confiados que Dios nos va a escuchar, que Dios va a contestar nuestra oración, venimos en temor, con preocupación. Cuando usted sabe que hizo algo malo, usted viene a Dios y quizás ora, pero lo hace solamente por costumbre, por instinto. Como creyentes decimos, debemos de orar o hay que orar por esta situación, pero no lo hacemos confiados que Dios nos va a escuchar porque estamos turbados, estamos con temor, estamos con miedo de lo que va a pasar, las consecuencias de lo que hemos hecho. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo? Entonces dígame amén. Amén. Gloria a Dios. Hace falta de vez en cuando por ahí un amén. Hay cosas que vemos cómo uno reacciona o cómo las personas cuando estamos en tiempos difíciles, cómo venimos argumentando delante de Dios, cómo venimos como peleándole a Dios, como trayéndole nuestros problemas a Dios en una manera como un argumento. ¿Qué es el argumento que Jacob presenta en esa desesperación? Número uno, primeramente vemos que Jacob usa la bondad de Dios. La palabra de Dios. Número uno, la palabra de Dios. Cada uno de nosotros en ocasiones hemos estado en una situación donde decimos, Señor, tu palabra dice en tal versículo que tú nunca me dejarás. ¿Sí o no? Le mencionamos a Dios textos que conocemos de memoria. Y es lo que aquí Jacob le dice a Dios. En Génesis 32:9 le dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Él le recuerda esta promesa a Dios y dice, tú dijiste esto y por eso vengo a ti. Jacob le recuerda a Dios que lo que dijo, Él quiere que se lo cumpla. Vemos otro argumento que Jacob trae delante de Dios, que es, número 2, la bondad de Dios. Jacob sabe que Dios es un Dios de bondad, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia. Y él viene en Génesis 32:10, en el verso 10 dice, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Dice, si ya me salvaste de una o de otra situación, ya mostraste tu gloria en mi vida, lo puedes hacer otra vez. Y él usa la bondad de Dios para reclamarle, tú me has librado en otras ocasiones y lo puedes hacer ahora. En otras palabras, lo que Jacob le dice a Dios es, si tú me has ayudado en el pasado, me puedes ayudar en el presente y me ayudarás en el futuro. ¿Cuántos de ustedes tienen esa confianza en Dios? Amén. Dios es fiel y Jacob sabe esto y por eso viene con este argumento delante de Dios. Número 3, otro argumento que él usa es el plan de Dios. Dios tenía planes y propósitos para Jacob en su vida. Dios le había hecho promesas no solamente a él, sino desde sus antepasados, desde Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia. Y él le viene con este argumento, el plan que Dios tiene para él. Le dice en Génesis 32, verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. El plan de Dios aquí vemos que Jacob tenía una familia numerosa y él creía que su descendencia iba a ser grande. Y le dice, si tú permites que él venga, que mi hermano venga y me destruya mi familia, entonces esa descendencia ahí va a parar. No va a terminar tu plan. Jacob quería ayudarle a Dios. ¿Usted cree que uno le puede ayudar a Dios a cumplir sus planes y propósitos? Pero Dios quería llevar a Jacob a un punto donde él reconociera, donde él se identificara quién era realmente en Dios. Quería llevarlo a un lugar donde él se humillara delante de Dios, donde él confiara plenamente en Dios. Otra cosa que vemos aquí, cómo viene él con otro argumento,
es que Él usa las promesas de Dios. En Génesis 32, verso 12 dice, y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Es tan grande la descendencia que Dios le había prometido a él, que decía, será como la arena del mar que no se puede contar. Y él le usa ese argumento para decir, mi descendencia tiene que seguir, mi descendencia, tú has dicho que va a ser bendita, que va a ser prosperada. Muchas veces cuando estamos en una crisis, oramos a Dios, pero molestos. ¿Cuántos lo han hecho? Cuando algo nos pasa, cuando estamos en una situación bien dura, bien difícil, muchas veces venimos y le reclamamos a Dios, pero no lo hacemos con confianza, lo hacemos molestos por lo que estamos pasando. Queremos culpar a Dios. Hoy en día toda la humanidad culpa a Dios por lo que está pasando. Pasa una cosa y no que Dios existe, y no que Dios es bueno, y no que Dios es amor, y se viven culpando a Dios y lo hacemos como molestos. Otra cosa que vemos cómo actuamos cuando estamos en crisis, cómo respondemos, es que respondemos concediendo a Dios. Si tú realmente quieres salir de una crisis sin perder tu identidad, sin dejar de reconocer lo que eres en Dios, lo que Dios tiene para ti, tenemos que actuar concediendo, dando nuestro brazo a torcer, como decimos en muchas ocasiones. Tenemos que ceder, dejar que Dios obre en nuestra vida, en nuestra situación. No manejar la situación como que nosotros podemos resolverla, sino dándole nuestras cargas a Dios, poniéndolas en las manos de Dios. Génesis 32, verso 13 dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Mire todo lo que le quería regalar a su hermano para convencerlo. 200 cabras y 20 machos cabríos y 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas, hasta con los niños, con los hijitos allí, con los bebitos, con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo, si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo, ¿de quién eres? ¿Y dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú. Y he aquí también él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo, conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también, he aquí tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro y quizás le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Todo esto tuvo que hacer Jacob para tratar de convencer, de ganarse otra vez la confianza de su hermano. Pero yo quiero que reconozcas, que tú y yo reconozcamos que cuando estamos en una crisis debemos dejar nuestro orgullo, nuestro carácter a un lado. Necesitamos humillarnos. Tenemos que dejar a un lado lo que nosotros somos, dejar eso a un lado y ceder, decirle, Señor, yo te hago cargo a ti. Te dejo a ti el timón, te dejo a ti el volante, sé tú el que maneja, sé tú el que me tienes que llevar a donde tú quieres, sé tú el que me saque de esta situación, de esta crisis. Pero nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas, tenemos que ceder a Dios, que sea Él el piloto, que sea Él nuestro capitán. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Piensa en una situación en la que tú quieres tomar el control de las cosas y no puedes. ¿Por qué? Porque somos limitados. No tenemos la capacidad que Dios tiene. Él es el único que nos puede ayudar. Dios quiere, con todo esto que estamos viendo, llevarnos a un punto, a una situación donde reconozcamos que quién somos.
Si tú has vivido por mucho tiempo tratando de salir de un problema, de una situación, en tus fuerzas, basado en el significado de tu nombre, no necesariamente de tu nombre propio, pero de lo que tú eres. ¿Cómo te relacionas tú con los demás? ¿Cómo te conocen los demás? Si eres orgulloso, si eres altivo, si eres egoísta. ¿Cómo es como los demás te identifican? ¿Qué es lo que tu nombre o tu persona significa para los demás? ¿Orgulloso? ¿Creído? ¿Un mal carácter? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? Dios quiere llevarnos a ese lugar donde reconozcamos qué cambios debo de hacer en mi vida. ¿Qué es lo que realmente me está afectando? ¿Qué es lo que realmente me está impidiendo salir de esta crisis por la que estoy pasando? ¿Cuál era el nombre de Jacob? Ahí en tus notas. Si quieres llenar ese espacio, su nombre era engañador. ¿Cuál es tu nombre? ¿Eres una persona como el significado de Ana? ¿Qué era lo que Ana significaba? ¿Cuántos recuerdan? Amable, apacible, llena de gracia. ¿Qué es lo que tu nombre representa? ¿Qué es lo que realmente tú eres para los demás? Cuando dicen tu nombre, ¿qué se viene a la mente? ¿Qué es lo que los demás piensan de ti cuando dicen, va a estar aquí el hermano fulano? Tú dices, gloria a Dios, me gusta el hermano. O dices lo contrario. ¿Qué es lo que tu nombre significa? ¿Has perdido la identidad? Y debido a que pierdes la identidad, el enemigo te quiere destruir. Porque no sabes lo que tú eres en Cristo y lo que Dios puede hacer en ti para sacarte de esa crisis. Dios nos quiere llevar a entender cuál es nuestro nombre, cuál es nuestro significado, qué es lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Tenemos que ceder a Él. El nombre de Jacob era engañador. Jacob aceptó el significado de su nombre. Él tuvo que llegar al punto donde dijo, reconozco que mi nombre significa un engañador, un estafador. Y de esa manera fue cuando Dios empezó a cambiarlo. Cuando estamos en crisis, número 4, respondemos luchando. Muchas veces tenemos que luchar aún con Dios para poder salir de esa crisis. Génesis 32, verso 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Usted conoce esa historia? Cuando luchó con un ángel, con un varón. Toda la noche luchando con este ángel. Dice, y cuando el varón vio que no podía con él, ¿usted cree que no podía un ángel de Dios luchar contra un ser humano? Pero dice, cuando este varón no podía con él, dice, tocó en el sitio del encaje de su muslo. Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Dios quería llevarlo a esa situación donde él reconociera, no puedo luchar con Dios. Tengo que ceder, tengo que dejar de tratar de solucionar las cosas a mi manera. Tengo que cederle a Dios, que Él tome el control. Tengo que reconocer mi nombre, tengo que reconocer quién soy. No tengo que olvidarme de mi identidad. En el verso 26 dice, y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Dios quería bendecir a Jacob, pero tenía que reconocer que él tenía que cambiar. Dice el 27, y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Mira lo que Dios le dice allí. ¿Quién eres? ¿Recuerdas cuál es tu nombre? Entonces Dios lo está acorralando, lo está llevando a una situación donde le dice,
¿cuál es tu nombre? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué le hiciste a tu hermano? ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Como que no le caía el 20 todavía. Como que no entendía lo que Dios quería, a dónde Dios lo quería llevar. Y dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Gloria a Dios. Así como Dios le cambió el nombre a Jacob, Dios puede cambiar tu nombre si tú le cedes a Él, que dejes que Él sea el que te cambie, el que trate contigo, porque Él conoce tu problema, Él conoce la crisis por la que tú estás pasando. Muchas veces decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no sale esta enfermedad de mi cuerpo? ¿Por qué mi carácter no cambia? Dios quiere llevarnos a un punto donde entendamos cuál es nuestro nombre, cuál es nuestra identidad, qué necesitamos cambiar. Dice que su nombre sería Israel, dice, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Gloria a Dios. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. O sea, ahora él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. ¿Por qué nosotros cuestionamos a Dios? Él nos puede cuestionar a nosotros. Él nos puede decir, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué cambios necesitas hacer en tu vida para poder yo bendecirte? Nosotros no podemos cuestionar a Dios. Y dice que lo bendijo ahí. En el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Mi pregunta para ti es, ¿tú quieres ver a Dios cara a cara? ¿Quieres ser tú librado de ese problema, de esa situación por la que tú estás pasando? Tienes que dejar de luchar con Dios y decirle, Señor, te entrego todo a ti, yo me rindo a ti. Cámbiame, transfórmame. Dios quiere transformar tu vida. En el verso 31 dice, y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Poderosa palabra, ¿sí o no? Amén. Este es el momento de la verdad, donde Jacob reconoce que está luchando contra Dios. Hasta allí tuvo que llegar Jacob. De otra manera, cuando todo está bien en tu casa, cuando no tienes nada por qué preocuparte, por qué luchar, aparentemente todo está bien. Pero Dios te lleva a un momento donde tú tienes que reconocer, así como Jacob, qué cosas tienen que ser cambiadas en tu vida y dejar de luchar contra Dios. Jacob no luchó mentalmente o emocionalmente, sino físicamente. Físicamente luchó contra Dios. Esto es como un misterio, no sabemos cómo pasa, pero es lo que la Biblia enseña. Pero el punto aquí es la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob estaba en una crisis batallando con su identidad. ¿Estás tú batallando con tu identidad? ¿Estás tú luchando en medio de una situación y has perdido o se te ha olvidado tu nombre o quién eres en Cristo Jesús? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu nombre? Dios quería llevarlo a un lugar donde reconociera la importancia del significado de su nombre. Yo te voy a decir una cosa, cuando oramos delante de Dios, cuando le traemos delante de Dios nuestros problemas, nuestra situación, nosotros oramos para convencer a Dios de que Él nos responda y nos resuelva el problema con el que estamos luchando o batallando. ¿Por qué oramos? Para convencerlo. Dios sabe de tu problema. A Él no necesitas convencerlo. Cuando hacemos oración, cuando vamos de rodillas delante de Dios, lo hacemos para entender y reconocer que Dios puede responder a tu problema, ¿sí o no? ¿Cuántos me entienden? Dios ya sabe tu problema, pero Él quiere que reconozcas a través de la oración que Él es poderoso para solucionar tu problema. ¿Cuántos lo creen? Amén.
Ese es el propósito de la oración. Cuando Dios le pregunta ¿cuál es tu nombre? ¿Usted cree que Dios no lo sabía? ¿Usted cree que Dios no sabía cuál era el nombre de Jacob? Si Él lo conocía desde antes de que fuera formado en el vientre de su madre. En Génesis, cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Usted ha leído ese versículo donde Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? Cuando le dice ¿dónde estás? Es para que Adán reconozca en qué situación de pecado estaba él y Eva. ¿Sí o no? Dios sabe dónde tú estás, Dios sabe cómo te llamas, Dios sabe cuál es tu nombre, pero Él quiere que reconozcamos cuál es nuestra condición, quiénes somos, cuál es nuestra identidad. Cuando Dios nos pregunta algo, Él lo sabe de antemano, Él ya te conoce. Dios le dice a Jacob, ¿quieres seguir viviendo en base al significado de tu nombre, como un engañador, como un impostor? ¿O quieres cambiar y vivir conforme al potencial que hay en ti, en Cristo Jesús, en Dios? Y es lo mismo que Dios te dice a ti en esta tarde. Si hasta ahora has luchado creyendo que tú eres suficiente basado en el significado de tu nombre, estás luchando en vano, estás perdiendo el tiempo. Tenemos que luchar basados en el potencial que hay en nosotros si reconocemos nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Dios quiere que reconozcamos que somos más que el significado de nuestro nombre. Nuestro significado puede ser muy atractivo, muy poderoso, con mucho significado, pero realmente ¿cuál es tu persona? ¿Cuál es tu personalidad? Él quiere que no sigamos viviendo basado en el significado de nuestro nombre, sino en quién somos en Cristo Jesús. Amén. Segunda de Timoteo, no está ahí en las notas, pero dice, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase al frente. Segunda de Timoteo dice, capítulo 1, verso 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Tú puedes leerlo en tu casa con calma, Segunda de Timoteo, pero esta es una poderosa palabra. No podemos seguir viviendo en nuestras fuerzas, en lo que nosotros somos. Dice, quien nos salvó, Él no nos salvó por nuestras obras, por quienes somos. Él nos salvó por su llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a terminar, pero antes de terminar, si has estado negociando con Dios, si en la lucha, en el problema que tú estás pasando, estás queriendo negociar con Dios, has orado, has cedido el problema y has luchado con Dios y no has visto cambios en tu vida, en tu problema, en tu situación, yo quiero decirte, Dios quiere cambiar todo para bien. Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiar la situación, pero Dios quiere que entiendas que no puedes seguir viviendo en el significado de tu nombre, sino en el potencial que Dios tiene en ti. Sin Cristo, sin Dios, es imposible agradar a Dios. Sin fe en Dios, no podemos agradar a Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. En Éxodo capítulo 3, verso 15, ya para terminar, dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. El nombre de Dios, el nombre de Jehová será recordado por todos los siglos. ¿Cuántos reconocen que cuando estamos en una crisis perdemos nuestra identidad? Se nos olvida quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Pero por qué pasa eso? Porque queremos seguir siendo nosotros. Yo quiero hacer algo diferente en este día. Yo le voy a pedir a la congregación, ¿por qué no pasan aquí al frente? Pasemos al frente. Si tú has estado luchando por ese problema, por esa situación, si tú has estado en una crisis y lo has estado haciendo en tus fuerzas, ¿por qué no pasamos aquí, delante de Dios, delante de la presencia de Dios, y le decimos: Señor, yo me rindo a ti? Él quiere llevarnos a un lugar donde reconozcamos. Mientras tú estás allí, la alabanza sigue. Cierra tus ojos y llora y dile: Señor, yo me rindo a ti. Cántalo y díselo a través de esta alabanza: yo me rindo a ti. Díselo de corazón. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me rindo, con el fin de serle fiel. Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Dios quiere hacerte libre en esta tarde. Él sabe tu lucha, Él sabe tu problema, Él sabe tu condición. Solamente nosotros sabemos, entre Dios y tú, conocemos nuestra condición. Pero yo quiero decirte, Dios siempre está dispuesto a hacernos libres, pero Él quiere que nos rindamos completamente a Él. En muchas ocasiones decimos: Señor, yo me rindo a ti, pero lo hacemos 50%, 20%. Dios quiere que nos rindamos 100%, que le entreguemos todo a Él. Díselo una vez más: Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo. todo a Cristo yo A sus me pies. rindo, a sus pies postrado estoy. Los placeres. Los placeres he dejado y me sigo desde
Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por la confianza que podemos tener en que tú estás con nosotros, Señor, que tú estás dispuesto a estar con nosotros en medio de la situación que estamos pasando. Te pido, Señor, que en esta tarde, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ministres cada vida, Señor, cada situación, cada necesidad, cada petición de oración, cada lucha por la que estemos pasando. Tú conoces, mi Dios. Las ponemos delante de ti, las traemos delante de ti, creyendo, Señor, que si es en línea a tu voluntad, Señor, tú nos escuchas. Te pongo en tus manos cada vida, cada familia aquí presente, Padre, y que podamos salir, Señor, cambiados, transformados por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.